Pues vamos a seguir alzando la mirada. Hemos estado allí, hemos estado y hemos participado todos, unos en los actos, otros a través de la televisión, a través de las redes, pero todos hemos estado allí. Ha sido un regalo inmenso y por eso, como le decía el Papa al presidente de la Conferencia Episcopal, ahora les toca a ustedes hacer el trabajo. Nosotros que hacemos hacer el trabajo de asimilar este regalo, de escucharlo como llamada, de reconocer la verdad que nos ha mostrado el Santo Padre y por tanto no estamos aquí para contar anécdotas sin más, sino para caminar. Acabamos de celebrar la Eucaristía, por tanto hemos celebrado a Jesucristo presente entre nosotros y por eso Él camina con nosotros. El Santo Padre nos ha ayudado a estar edificados sobre roca. Pues con la ayuda inestimable de Monseñor Alberto Ortega, nuncio de la Santa Sede en Venezuela, pues vamos a ir directamente con testimonios, preguntas. Primera pregunta, Daría. Gracias. Buenas tardes, me llamo Daría Navarro Jiménez y tengo 13 años. Es un honor representar a todos los niños delante de usted y todos los oyentes de esta sala. Actualmente estoy en un grupo de la parroquia donde estoy preparándome para recibir el sacramento de la confirmación, mis compañeros y yo junto a ellos. En este grupo, aparte de prepararnos y rezar, nos acerca más a Dios y también hay diversión y entretenimiento. Además, formo parte de la Cofradía de Jesús Nazareno, Cristo Resucitado. Al lado de ellos hemos tenido una experiencia que la hemos visto ahora con el Papa León XIV, que ha marcado nuestras vidas y que siempre será memorable. Estar al lado de la persona más cercana a Dios en este mundo me ha hecho ver la vida con otros. Perdón. Me ha hecho ver la vida con otros ojos y hacerme reflexionar sobre mis actos hoy en día. Compartir abiertamente estas experiencias junto a ellos y sobre todo con mis familiares más cercanos me hace reflexionar sobre una pregunta que a ser posible me gustaría formularle. El día que sepamos lo que queremos ser, ¿cómo estaremos seguros de dicha decisión? ¿Sentiremos la ayuda de Dios en nuestro camino o nos daremos cuenta más tarde? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero, agradecer la pregunta y qué alegría que estás en varios grupos, porque es muy importante estar acompañados. Lo decía el Papa ahora, que no somos cristianos solos, sino que estamos juntos, nos acompañamos. Y qué importante es que esa compañía se concrete aquí en la parroquia, que haya grupos que uno se también de compartir con los demás el don que hemos recibido, que es muy importante. Preguntabas cómo estar seguro de lo que uno quiere ser, ¿no? Es una gran pregunta que tiene que ver también con la vocación, ¿no? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué estamos llamados a ser, ¿no? Y preguntabas cómo podemos estar seguros de que ese es. Pues esa es una tarea de la vida, digamos, ¿no? Qué importante es, en ese sentido, estar acompañado. Decía, sabemos ¿cómo puedo saber que Dios me acompaña? Ese es el punto más importante, ¿no? Sabernos acompañados. Vivir la vida como vocación quiere decir que somos llamados y por eso uno responde. Qué importante es sentirse llamado, ¿no?
y saber que Dios nos llama no porque seamos mejores que los demás, sino que nos llama por misericordia, porque nos quiere muchísimo y nos llama a colaborar con Él, tal como somos, nos llama. Y vivir con esa conciencia de que somos llamados, de que estoy respondiendo, eso llena la vida. ¿Cómo puedo saber que lo estoy haciendo bien? Yo creo que ahí es un tema, se llama el discernimiento. De eso hablaba mucho el Papa Francisco, como buen jesuita, hablaba mucho del discernimiento, ¿no? Y el Papa León también habla de ese discernimiento, ¿no? Para darnos cuenta si estamos caminando bien. Y ahí, en ese discernimiento, es muy importante escuchar el corazón, no a nivel superficial, sino ver si lo que yo estoy haciendo, si me llena el corazón, si me da paz, si me da alegría. Si uno está inquieto, si uno está triste, si uno no son signos positivos, ¿no? El signo de que uno está acompañado es eso, que uno siente paz, uno intuye que está haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Aunque no seamos perfectos, si uno falla 1000 veces al día, ¿no? Pero uno sabe en el corazón que está acompañado, que uno tiene paz, ¿no? Y en este tema de la vocación, el Papa también estos días aconsejaba, sobre todo en los momentos en los que hay un discernimiento, ¿no? Es muy curioso, en la Vigilia de los Jóvenes, en la primera pregunta, enseguida lanzó el tema de la vocación. Incluso, muy bonito el tema, a los jóvenes que se abrieran también a una posible vocación sacerdotal o religiosa, ¿no? Pero también les decía que en este tema de la vocación también es importante estar acompañados. Pues un sacerdote o una persona con experiencia que nos pueda acompañar, a que uno pueda plantear, no van a decidir por ti, ¿no? Porque las decisiones las tiene que tomar uno, pero sí que hablar con una persona mayor, con un sacerdote con experiencia, con una persona, con un hombre de Dios o una mujer de esta experiencia de fe, sí que nos ayuda para no equivocarnos, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento de escuchar el corazón, que te da paz, que te da alegría, y por eso uno sigue en la parroquia y uno sigue en los grupos, porque uno, pues no sé lo que me pasaba a mí y me sigue pasando, uno llega a la iglesia y parece como que tiene paz y que uno se llena, ¿verdad? Y que el corazón dice, hombre, qué bien se está aquí, qué gente buena, no, corresponde. Y el corazón dice, qué bien se está aquí, ¿no? Y por eso uno vuelve y uno está, ¿no? Entonces, escuchar el corazón y luego también, sobre todo en los momentos más delicados, que siempre haya alguien con el que uno puede confrontarse para tener como esa compañía de decir, vamos por el camino adecuado, ¿no? Y cuando es así, uno no se equivoca. Y luego la vida como que te da razón, ¿no? Cuando uno vive una vocación, yo en mi caso como sacerdote, ahora como nuncio, ves que la promesa se cumple, ¿no? Ves que la promesa se cumple, ¿no? Y que con el tiempo Dios llena el corazón, ¿no? Y la vida se realiza respondiendo al Señor, y eso es lo que llena el corazón. Cuando uno se despista, uno lo nota porque uno pierde, como que pierde alegría, pierde paz. Cuando uno está más cerca del Señor, uno vive mejor, ¿no? Entonces nos conviene estar muy cerquita del Señor. Muchísimas gracias y mucho ánimo. Vamos. Irene, joven bachiller. Bueno, me llamo Irene, tengo 17 años y terminé hace menos de un mes bachillerato y, como bien ha dicho Pablo, pertenezco al grupo de bachilleres de aquí de la parroquia, en el que nos juntamos los viernes para tratar diferentes temas con algunos adultos que son los que nos guían en el camino, más o menos.
Yo empecé viniendo, bueno, hice la comunión como cualquier otra niña, un poco porque te lo decían tus padres y tal, tampoco, no me acuerdo mucho de esos años. Y luego estaba la confirmación, que al principio pues tampoco no me interesaba mucho en especial, pero bueno, gracias a mis padres que me dieron un empujoncito y luego que fui conociendo a más gente, pues cada vez iba con más ganas. ¿Me vais a permitir la chuleta, por favor? Vale, llevo ya 2 años en bachilleres y pues para mí han sido 2 años muy especiales, porque yo los viernes cuando voy muchas veces ha sido pues para abrirme, y también porque me he sentido perdida, porque digo, joder, soy una adolescente de 17 años, ¿qué hago yendo a la iglesia todos los viernes por las tardes cuando podría estar preparándome para irme de fiesta o descansando después de toda la semana? Y en cambio estoy aquí. Entonces, ir los viernes muchas veces como me ha hecho replantearme y que me ayuden a pensar, joder, pues a lo mejor es que este es tu sitio, ¿no? Vale, me voy a centrar un poco en, bueno, me voy a centrar en el sábado 6 de junio que vino el Papa a Madrid. Yo el año pasado tuve la oportunidad, o sea, sí, tuve la oportunidad de ir al jubileo en Roma, pero opté por otra opción, entonces no terminé yendo. Pero otros amigos que fueron pues dijeron que estuvo genial, que una de las mejores experiencias de su vida y que estupendo. Entonces pues sí que me dio un poco de envidia, pero igualmente me alegro mucho por ellos. Entonces este año ha sido pues el primero que he podido como disfrutar un evento, por así decirlo, en el que esté el Papa, y estaba pues muy emocionada y sobre todo con muchas ganas pues de compartirlo con mis amigos. Tuve la suerte de estar como en la primera zona, al lado del escenario en el que estaba el Papa. Y bueno, al principio pues hubo actuaciones tal, y luego más tarde el Papa se reunió con algunos jóvenes, como bien ha salido en el vídeo, y le hicieron algunas preguntas. La primera fue que qué santos habían sido como su inspiración mientras en su vida. Otra, que como bien has hablado, ha sido la de la vocación, que cómo podemos descubrir nuestra vocación. Para mí es un tema un poco duro, o sea, no duro, sino que me cuesta porque a mí me da mucho miedo como elegir una cosa en mi vida que quiera mi corazón y que a lo mejor no es lo que quiere Dios para mí. Entonces como que me cuesta un poco. Y luego una pregunta que le hicieron fue ¿qué hacer ante un mundo con guerras, mentiras e indiferencia? Y yo siempre me considero y siento que soy una persona muy empática y muy justa. O sea, injusticia que veo, injusticia que necesito hablar y nadie me calla. Y con todo lo que está pasando en el mundo, entre guerras, política, etc., pues es algo que a mí me revuelve mucho la cabeza. Y su contestación ha sido como una cosa que yo creo que necesitaba escuchar desde hace ya muchas semanas, y quería que otra gente la escuchara, porque dijo que teníamos que ser más humanos y que nos invitó a que fuéramos más justos, más honestos y sobre todo a amar a los demás, que es como una especie de lema que llevo yo grabado porque me parece espectacular. Y para terminar como la noche, tuvimos la suerte de que expusieran al Santísimo enfrente de todas las personas que éramos en la Plaza de Lima. Y pues fue un momento lleno de emoción para todos, yo creo, porque fue muy chocante que estuviésemos al principio pues cantando, bailando con las actuaciones, a pasar, no sé cuántos jóvenes éramos un montón, a estar o de rodillas, sentados o de pie, tanto adorando y rezando al Santísimo, que fue además como 10 minutos de silencio, todos, que no se escuchaba ni una mosca, vamos, y fue perfecto. Y bueno, ya para terminar, cómo fue el día, que para mí también fue muy importante, como ya era muy tarde, pues ya volver a Móstoles, íbamos a llegar muy tarde y nos íbamos a tener que levantar muy temprano el día siguiente para ir a la misa. Entonces, el grupo que éramos de jóvenes, con otros amigos de otras parroquias, decidimos quedarnos a dormir en un instituto de Madrid, que tuvimos la suerte de que fuimos tan solo 15 personas
y como 10 de ellas éramos ya amigos. Entonces, pues, siendo adolescentes y sin casi adultos que nos pudiesen controlar ni nada, pues nos quedamos hasta las tantas hablando y me di cuenta de que muchas veces no necesitábamos a ningún adulto que nos diese como ese empujón para hablar de X temas, sino que éramos nosotros mismos en los que en confianza pues sacábamos los temas que nos interesaban y que nos preocupaban para poder hablarlo con nuestros amigos. Y pues nada, me di cuenta que me hace valorar como un montón las amistades que he hecho en todos estos años y que he ido haciendo, y ya está. Yo creo que con este testimonio también, la importancia de lo que decía antes, de estar acompañados, como bachiller, pero también los mayores, qué importante es estar acompañados. Y cuando uno va a una reunión, a lo mejor no tenía muchas ganas, me da pereza el viernes o el sábado, uno va y siempre salga algo bueno, algo positivo, y luego dice, menos mal que he venido. Aunque uno venía con pereza, menos mal que he venido y te ayuda. ¿Por qué no, como decías tú, y por qué en vez de ir a la reunión, por qué no me voy de fiesta? Es que no te llena lo mismo. No quiere decir que uno no pueda ir de fiesta, pero no es lo mismo. Yo me acuerdo de joven, yo creo que también influyó en mi vocación. Los domingos por la tarde íbamos un grupo de amigos a una residencia de ancianos a estar con ellos, a cantar y a acompañarles, y luego estábamos un ratito de oración y volvíamos, ¿no? Nos daba una alegría, te llenaba el corazón. Yo digo, esto es mejor que ir a la discoteca. O sea, te llena más el corazón. Y yo creo que es bueno hacer esta experiencia para saber dónde hay que ir, qué compañía tenemos que buscar, ¿no? Porque hay compañías que no llenan el corazón y otras sí que llenan el corazón. Entonces, y hay más alegría cuando uno ayuda, cuando uno comparte ciertos temas, cuando uno habla de ciertas cosas. Es una alegría muy especial, ¿no? Y eso nos acompaña, ¿no? Y luego, es verdad que tenemos todos la inquietud, ¿qué podemos hacer ante tanta injusticia, ¿no? A mí en ese aspecto me ayuda mucho la experiencia de una gran santa española, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Mi mamá, que en paz descanse, era de Ávila, y tenemos en mi familia mucho cariño a Santa Teresa, una gran santa, ¿no? Ella, por ejemplo, decía, en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. O sea, cuando las situaciones son difíciles, hay que estar muy cerquita de Dios, ¿no? Y ella vivió en un momento muy difícil, después de la Reforma Protestante. A nivel político, Europa era una situación muy difícil, ¿no? Y había guerras, había muchas... Y las monjitas que estaban con ellas también se hacían esta pregunta, ¿y yo qué puedo hacer? Y Santa Teresa, con su lenguaje, da una respuesta muy bonita. Dice, me determiné a hacer lo poquito que hay en mí, que es cumplir los consejos evangélicos con toda la perfección posible, y que estas poquitas que están conmigo aquí hagan lo mismo, ¿no? O sea, hacer lo poquito que hay en mí. Que uno empiece a cambiar uno. ¿Yo qué puedo hacer? Pues lo poquito que puedo hacer, lo que decías tú, ¿no? Uno ve una injusticia, y el Papa decía, pues, ser justo, ser honrado, ser... Uno dice, bueno, ¿y así que cambia? Bueno, cambias tú. Y a tu alrededor a lo mejor cambia algo también. Y poco a poco, así cambiando las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Cada uno en su vocación, lo poquito que podemos hacer. Hay gente mayor aquí, me dice, ¿yo qué puedo hacer? El valor de la oración tiene un valor, si no fuera por la oración de muchas de vosotras y de vosotros, no sé dónde estaríamos, ¿no? Esa oración, ese hacer las cosas con cariño, hacer las cosas bien por amor a Dios, aunque nadie las vaya a ver, ¿no?
Eso tiene un valor grandísimo y eso llena el corazón y eso llena la vida, ¿no? Vivir pues la vocación, vivir con ese deseo de agradar a Dios, que es lo que nos invitaba también el Papa, pues eso luego es también la gran contribución que hacemos al bien de la sociedad, ¿no? El construir la civilización del amor, decía el Papa, ¿no? Veo que luego hago mensaje publicitario, veo que a la salida están con la encíclica del Papa, Magnificat Humanitas, ¿no? Totalmente recomendable, un texto precioso, ¿no? Y ahí plantea la alternativa, ¿no? Si uno quiere, desde la primera página, si uno quiere o construir la Torre de Babel, es decir, nosotros que intentamos construir una torre, o construir juntos Jerusalén, ¿no? La ciudad de Dios, ¿no? Entonces, en vez de ir por nuestra cuenta, centrados en nosotros mismos, pues juntos, juntar fuerzas, juntarnos para construir la ciudad de Dios. Es la civilización del amor, ¿no? Y así hacemos algo grande por todos. Pues, hablando de ciudad, quiero saludar y agradecer la presencia de nuestro alcalde, Manuel Bautista, que está aquí, que ha invitado, pero pedirle también una palabra como peregrino, que ha participado en los actos. Así que, sí, buenamente. Bueno, buenas noches ya. Lo primero, agradecerle, don Pablo, la invitación que me hizo llegar para poder estar hoy aquí y disfrutar de este momento con el nuncio, agradecerle su presencia en la Villa de Móstoles. Y como peregrino, efectivamente, todos sabéis el sentimiento que tengo, no lo oculto y hago gala de él, en todo caso. Y disfruté mucho la presencia del Santo Padre, y no solo la presencia, con el cual estuve muy cerquita, y lo que irradia, eso solo lo sabes cuando estás cerca. Creo que hay futuro, que lo que yo me di cuenta es que hay futuro, que fue capaz de aglutinar muchas sensibilidades, muchas franjas de edad, mucha gente, y la gente el consentimiento, y la gente pensando que había una luz y que esa luz había que seguirla, ¿no? Mandó mensajes muy potentes. Un mensaje que yo hago mío, porque me toca muy de cerca, tiene que ver con la polarización. Es que solo progresamos si vamos juntos. Es que hablaba de todos uno, de ser equipo. Y en el mundo en el que vivimos eso es complicado, lo primero que tenemos que hacer propósito de enmienda somos algunos que dedicamos al noble oficio al que yo me dedico, porque creo que tenemos que caminar todos juntos. Y si mensajes como ese, mensajes como en la vigilia, mensajes como en la misa en la que tuve el honor de estar y estar muy cerca, en el Bernabéu, que es la primera vez que voy más emocionado al Bernabéu a ver algo que no es el Real Madrid, yo que soy muy madridista, lo disfruté también muchísimo, ¿no? A mí es una experiencia, ha sido estos días una experiencia de vida, y yo me quedo con que hay futuro, que el mundo tenemos que hacerlo entre todos un poquito mejor, y con los jóvenes, con las jóvenes de 97 y 99 años, con todos, creo que entre todos tenemos que hacer este mundo un poquito mejor. Y debo reconocer que para mí el Papa León XIV ha sido un descubrimiento, un bonito, muy bonito descubrimiento, y nada, con eso me quedo. Agradecerles este minutito que me han dado para hablar, agradecer esta asamblea. Lamentablemente, por motivos de agenda me tengo que dejarles, y nada, que aquí hay muy buena gente, efectivamente ese es un lugar de paz, y que Móstoles lo mejor que tienen son los mostoleños. Ahí queda. Gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, y por supuesto excusamos tu presencia porque la gente es apreciada. Bueno, una de las experiencias, Isabel, más bonitas siempre en estos eventos es la generosidad inmensa de muchos voluntarios,
Muchos de la parroquia se ofrecieron como voluntarios, lo habéis hecho. Isabel, pues, lo ha sido. Pero eso, cuando uno parece que da mucho, resulta que recibe mucho. Ella quiere contar una pequeña experiencia y hacer una pregunta. ¿Te presentas primero? Buenas tardes, mi nombre es Isabel, yo soy salvadoreña y pues vengo de una familia católica de toda la vida. Y bueno, nada, voy a hacer un preámbulo antes de contar un poquito la experiencia. Bueno, he sido católica toda la vida y cualquiera podría pensar que tenía una relación con Dios súper estrecha, así bien espiritual, pero bueno, no era mi caso, ¿no? Bueno, llegué aquí a España y bueno, entre la experiencia pues me encontré con Dios, puedo decirlo, en un momento donde estaba muy, muy mal. A veces cuando pensamos que no necesitamos mucho, pues a veces pensamos que cuando no necesitamos mucho, o sea, nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Y cuando por fin algo pasa y ahí es cuando nos acordamos de Dios, ¿no? Bueno, yo cuando abrieron las inscripciones para ser voluntaria, pues súper emocionada, pues me apunté. Y bueno, me correspondió estar con la comunión, custodiando pues el cuerpo y sangre de Cristo. Y bueno, en ese momento, voy a reconocer, me hubiera gustado hacer algo más, pero siento que Dios sabe dónde nos quiere tener. Ya hace meses yo venía con una inquietud, porque, o sea, como dije, tal vez no tenía una relación con Dios súper estrecha antes. Yo no tenía una relación tan estrecha con Dios, y cuando cuando me encontré con Él, me fui viendo cosas o preguntándome cosas que antes no me preguntaba, o experiencias que antes no había tenido. Entre ellas, la Eucaristía. Yo, obviamente, sé qué es la Eucaristía, pero porque me lo enseñaron, porque, o sea, yo sé que es el cuerpo y sangre de Cristo, pero yo como que no lo sentía así, no sé, como que estaba tan desconectada y, o sea, no sé, ¿no? Entonces hablaba con personas y ellos me comentaban del amor tan grande que tienen por la Eucaristía y yo decía, ¿por qué yo no siento eso, no? Pues venía con esta inquietud hace meses, o sea, porque no siento eso que veo, esa emoción de recibir la primera comunión de algunos niños, ¿no? Eso de tanto tiempo sin comulgar y por fin comulgar y sentir ese fuego por dentro, porque yo no lo siento. Bueno, en la vigilia del Papa, pues tuve la suerte la bendición de verlo tan cerca, pero al momento de la vigilia, estar frente al Santísimo, igualmente decía, tanta gente aquí, tanto amor por estar frente a Él. Yo decía, Dios mío, o sea, me quebré y le pedí ahí en ese momento, Señor, ayúdame, quiero amarte, quiero amar la Eucaristía, quiero sentir eso que muchas personas sienten. Y bueno, llegó el día, la misa del Corpus, me tocaba, ¿no?, el servicio, pues nos organizamos, un voluntario con un ministro de la comunión, y cuando estábamos por salir, vino el ministro, se puso al lado mío y no sé, me comenzaron a temblar las piernas. Y bueno, siento que el Señor me concedió sentirlo por
ver las hostias consagradas, lo sentí, o sea, fue como me comenzaron a temblar las piernas y Él me concedió sentirlo al lado mío. Y ya no lo vi como un servicio más, sino estoy custodiando el cuerpo de Cristo y lo sentí por primera vez, así tan fuerte, que hasta me puse nerviosa, como cuando, qué sé yo, vemos una persona importante y queremos, como, no sé, hasta me puse nerviosa y le digo a la monjita, y hermana, ella comenzó a dar la comunión, yo le dije, todavía no, porque estaba tan, no sé, nerviosa, y no me dice, ya, entonces, no sé, hasta me puse nerviosa por estar allí y no sé, fue algo. Y pues fue esa ha sido mi experiencia, y mi pregunta es, pues, ¿cómo puedo llevar esta experiencia en mi día a día? ¿Cómo, a pesar de la rutina, el estrés, no me puedo olvidar de alzar la mirada a Jesús Eucaristía y llevarlo, pues, en mi día a día? Muy bien. Muchas gracias. Sí, es un testimonio bonito que recuerda también el valor de lo que pedimos al Señor. El valor de lo que pedimos al Señor, ¿no? Que gracias a Dios muchas veces, yo creo que no siempre nos da lo que nos parece a nosotros mejor, pero siempre escucha, ¿no? Y tú le pediste tener experiencia de eso y el Señor te lo ha concedido, ¿no? Qué bonito. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos también, por gracia, experiencia de momentos así, en los que uno tiene como una certeza más grande. Y es importante hacer tesoro de eso, porque luego a veces uno no lo experimenta tanto, pero sabe que es así. Y entonces como la memoria de los momentos donde uno lo ha experimentado de verdad ayuda mucho. Y uno luego, gracias a Dios, las cosas se convierten en un sano hábito y uno no va siempre a misa porque lo siente muchísimo. A veces lo siente más, a veces lo siente menos, pero uno sabe que es el centro de la vida y que uno no puede vivir sin la Eucaristía, ¿no? Y esa es una gracia muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo custodiarlo? Pues en ese aspecto poniéndolo en práctica. ¿Cómo custodiar el amor a la Eucaristía? Pues cuidando, en la medida de las posibilidades, esa relación con la Eucaristía. Yo me acuerdo cuando entré en la parroquia, que es la misma parroquia de Pablo, nos conocemos de hace más de 40 años, ¿no? Y uno entra y poco a poco, de los frutos de la obra de Dios en la vida de uno es el gusto por la misa. Y yo y muchos jóvenes, tengo un hermano gemelo que es sacerdote también, y Pablo tiene un hermano sacerdote también, o sea que hay sacerdotes a pares. No, una parroquia muy bendecida por Dios, ¿no? Y un montón de jóvenes nos veíamos todos los días en la misa. Y eso pues nos ayudaba a todos. Y entonces el ir a misa, el rezar delante del Santísimo es algo como que alimenta, y eso que uno ha experimentado crece, se hace cada vez más verdadero, y uno custodia ese tesoro así, poniéndolo en práctica, ¿no? En la medida de las posibilidades, pues que no se quede en un momento bonito y especial, sino que sea cada vez más cotidiano, y llega un momento donde se hace, pues eso, uno dice, yo no puedo vivir sin la Eucaristía, no puedo vivir sin la Eucaristía. Contaba, no tiene mucho que ver, pero lo cuento, el día del Corpus, contaba yo en la homilía, yo empecé como nuncio en Irak, y yo aprendí mucho de los cristianos perseguidos, ¿no?
y les contaba el testimonio de un joven sacerdote, un párroco en Mosul, que le dijeron los terroristas de Al-Qaeda que tenía que cerrar la parroquia. Y él dijo que no podía dejar a la gente sin sacramentos, ¿no? Y de hecho los terroristas a la salida de una misa le mataron, le asesinaron. Está el proceso ahora de canonización por martirio, ¿no? Y había estudiado en Italia y dio un testimonio en un congreso eucarístico y decía que los cristianos en Mosul, en Irak, no eran grandes teólogos, muchos no sabían ni siquiera leer, pero han aprendido que no pueden vivir sin la Eucaristía. Y decía, la Eucaristía nos da la vida que los terroristas nos quieren quitar. Y es lo que les mantenía unidos y los que le daba fuerza para afrontar situaciones muy difíciles, ¿no? Y cuando uno ve así, uno dice que el valor de la Eucaristía, y era conmovedor ver que en los momentos más difíciles de persecución la gente no dejaba de ir a misa y se jugaban la vida por ir a misa. Y no dejaban porque no podían vivir sin la Eucaristía, ¿no? O sea, es un testimonio precioso del valor de la Eucaristía, ¿no? Y que el Señor nos conceda pues la gracia de hacerlo vida, de experimentarlo, ¿no? Porque realmente es el centro de la vida y luego nos lleva, como recordaba el Papa, es la Eucaristía y luego luego sale el Santísimo en la procesión, quiere decir que es la presencia de Cristo también en las calles y en el mundo. Y esa es la misión también de cada uno de nosotros. Nos alimentamos de la Eucaristía para luego, de alguna manera, también llevar a Cristo a los demás, ¿no? Hacerlo presente, esa es la misión de la Iglesia, hacer presente a Cristo. ¿Y cómo le podemos hacer presente si no tenemos relación con Él? Si no nos alimentamos de la Eucaristía, sería imposible, ¿no? Pues, esa relación con la Eucaristía nos hace a nosotros también misioneros, nos hace testigos, ¿no? Y eso lo llevamos también al mundo como fuente de vida y de bendición. Muchas gracias. Elena, te presento, Elena. Elena ha tenido la gracia de estar en un encuentro que, bueno, con Alberto sí que ha estado, pero los demás no, que ha sido en el Movistar Arena, en ese encuentro en el que, ante la sociedad civil, de la cultura, del arte, del deporte, de la empresa, pues con un título muy bonito, Tejiendo Redes, ¿no? El Papa creo que nos ha enseñado a dialogar, a estar presente, a escuchar, a valorar, a saber que tenemos que tejer. Entonces, vino muy contenta, nos lo cuenta y pregunta. Buenas tardes, muchas gracias, Monseñor, por estar aquí. Bueno, pues como decía don Pablo, el pasado 7 de junio tuve la bendición de recibir un maravilloso regalo que es poder participar en el acto de Tejer Redes. Bueno, para entender lo que significó para mí tengo que remontarme unos meses atrás. Por diferentes circunstancias, durante varios meses he tenido que asumir yo solita el trabajo que normalmente realizamos dos personas, porque mi jefa se ausentó. Fueron meses exigentes, de mucho cansancio, estrés y momentos de frustración. Sin embargo, al mirar atrás, puedo reconocer que el Señor nunca dejó de sostenerme. Quizá no siempre de la manera que yo esperaba, pero sí de la forma que realmente necesitaba, ¿no? Nosotros pedimos y Él ya nos da lo que necesitamos. Una mañana pues estaba mirando el correo del trabajo desde el móvil antes de empezar el día y encontré una comunicación de la COE anunciando este acto e invitándonos a participar. Al leerlo sentí algo difícil de explicar, una emoción profunda y la certeza de que quería estar allí, que tenía que estar allí. Se lo comenté a mi marido mientras preparábamos el café y me respondió algo que me emocionó profundamente: mereces estar allí. Aquellas palabras fueron una confirmación de algo que ya sentía en el corazón. Cuando se fue a trabajar lo puse en manos del Señor y recuerdo perfectamente mi oración, que fue: Señor, tú ves dentro de mi corazón, sabes que deseo estar allí. Si es que sí, sé que es un regalo tuyo, y si es que no, sé que es un mensaje tuyo.
Entonces, bueno, la posibilidad de asistir dependía de muchas circunstancias y no estaba asegurada. Pero cuando hablé con mi jefa, su respuesta fue inmediata. Si tú quieres estar allí, haré todo lo que esté en mi mano para que estés. Y en aquel momento sentí una enorme paz. Fue como si el Señor me dijera, sigue adelante, no estás sola. Hasta el último momento surgieron dificultades, pero finalmente pude asistir. Y una vez más comprobé que el Señor tiene sus tiempos, que no siempre coinciden con los nuestros, pero que nunca deja de actuar y de educar nuestra paciencia. Hubo un momento que me tocó especialmente. En su intervención, el arzobispo de Madrid utilizó la imagen de una gran vidriera. Explicaba que cuando observamos cada cristal por separado no entendemos su belleza ni su sentido, pero cuando contemplamos el conjunto atravesado por la luz, todo cobra significado. Aquellas palabras me llegaron especialmente porque trabajo en la industria del vidrio. Entonces, escuchar esa imagen en aquel contexto me pareció como una de esas caricias que de vez en cuando el Señor nos regala para recordarnos que está ahí. Comprendí que muchas veces nosotros nos vemos como pequeños fragmentos de vidrio aislados sin entender del todo el sentido de lo que vivimos. Pero Dios contempla la vidriera completa. Nosotros vemos las dificultades, las incertidumbres o el esfuerzo. Él ve cómo todo forma parte de una obra mucho más grande. También nosotros somos esos fragmentos pequeños y frágiles, pero llamados a dejar pasar la luz de Cristo, para formar parte de algo mucho más bello de lo que podemos imaginar. Tras una tarde llena de testimonios de profunda humanidad y de expresiones artísticas que elevaban el alma hacia el Señor, el acto concluyó con lo que todos estábamos esperando, que eran las palabras del Santo Padre. En su intervención nos invitó a convertirnos en hilos nuevos para tejer redes nuevas, capaces de construir una sociedad más humana, más fraterna y más abierta al encuentro. Y esta imagen de los hilos me lleva a una metáfora que hace años me compartió mi esposo y que se ha convertido para mí en una fuente de esperanza. La vida es como un gran tapiz, de esos que vemos en las galerías de los museos o de los palacios. Cuando lo observamos por delante vemos una obra llena de armonía, belleza, sentido, pero si lo miramos por detrás solo encontramos hilos cruzados, nudos y aparentes desórdenes. Muchas veces nosotros contemplamos nuestra propia vida desde esa parte trasera del tapiz. Vemos los problemas, las dificultades, las esperas o los momentos de cansancio y no entendemos hacia dónde nos conducen. Pero Dios contempla el tapiz por delante. Él conoce el sentido de cada hilo, de cada nudo y de cada acontecimiento de nuestra vida. Por eso creo que el mensaje que me llevé de aquel encuentro fue precisamente eso: confía. Porque confiar incluso cuando no entendemos, cuando estamos cansados o cuando las puertas parecen cerrarse. Porque somos parte de una obra mucho más grande que nosotros mismos. Aquella jornada con el Santo Padre fue para mí un recordatorio de que Dios sigue tejiendo y de que aunque nosotros solo veamos los hilos sueltos, Él ya contempla la belleza del tapiz terminado. Por eso, Monseñor, quería preguntarle, muchas personas vivimos nuestra fe en medio de las responsabilidades, el cansancio del día a día y las exigencias. ¿Cómo podemos cuidar nuestra relación con Dios y no perder la esperanza cuando sentimos que no llegamos a todo? Gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias. Qué bonito, fue un encuentro precioso, como todos. La verdad que toda la visita del Papa ha sido una bendición muy grande, ¿no? Y de ahí, pues, esa imagen de la vidriera o del tapiz, quiere decir que estamos llamados a construir juntos algo grande. El Papa usa mucho la imagen de una obra maestra, ¿no? Y lo usó también en Barcelona, en varias ocasiones, y la primera obra maestra que Dios hace es nuestra vida, nuestra propia vida, ¿no? Y el Papa nos invita a dejar que Dios haga esa obra de arte con nosotros. Lo recordaba de una manera muy bonita a los jóvenes cuando celebró la canonización de Carlo Acutis, este joven tan simpático, y Pier Giorgio Frassati, está ahí en la vidriera Carlo Acutis, ¿no? Y decía que la vida de estos santos es una invitación para todos, sobre todo para los jóvenes, una invitación para no malgastar la vida
sino orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. A mí me quedó eso muy grabado, ¿no? No perder la vida en cosas que no la llenan, sino orientarla hacia lo alto, que es el lema de la visita del Papa, alzar la mirada, ¿no? Para que nuestra vida sea una obra maestra. Y esa es la obra de Dios en nosotros, quiere hacer con nosotros una obra maestra. Y para eso hay que dejarle hacer al arquitecto, ¿no? Al Gaudí de lujo, ¿no? Que haga esa obra en nosotros, ¿no? Y luego, con la obra maestra que somos cada uno de nosotros, juntos construimos una obra también grande. El Papa hablaba de la Sagrada Familia como una imagen también para construir la Iglesia, ¿no? Construirla juntos, ¿no? Y construir también la sociedad. Y esa es, pues, la invitación a tejer redes, a caminar juntos. Se habla mucho de sinodalidad, que es decir, caminar juntos, ¿no? Donde cada uno es importante, lo recordaba esa imagen de la vidriera o del tapiz, ¿no? Cada uno somos importantes y todos distintos, todos con vocaciones también distintas, ¿no? Pero todos importantísimos en esa construcción, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, pues, esa conciencia de que Dios quiere hacer con nosotros una obra maestra y que juntos podemos también hacer Dios puede hacer con nosotros una obra maestra, ¿no? Y estar disponibles y poner al servicio de esa obra, pues, lo poquito o lo poquito más que podemos ofrecer cada uno de nosotros, ¿no? Y sabiendo que todo suma, todo cuenta, ¿no? Todo cuenta. A mí me impresionaba mucho de la visita del Papa, como ese planteamiento tan propositivo, tan positivo, en un contexto no fácil, en España y a nivel internacional no fácil, y sin embargo tan constructivo, tan positivo, ¿no? De construir, de aportar, de colaborar, de que somos parte de algo grande, ¿no? Y estamos llamados a algo precioso, ¿no? Y yo creo que eso nos anima, ¿no? Y tener esa conciencia de poder construir algo juntos, yo creo que eso nos ayuda también y nos motiva, ¿no? Y cada uno donde está, pues, es parte de esa vidriera, parte de ese tapiz, ¿no? Y yo creo que eso llena la vida, ¿no? Y eso es contagioso. O sea, que es algo que luego uno puede invitar a otros a unirse también en esto, ¿no? En una amistad que construye, ¿no? Que nos ayuda a todos, que es una contribución para el bien común, ¿no? Bueno, ya estamos, muchas gracias. Ya estamos concluyendo, ¿eh? Gracias por la paciencia, la atención, el interés. Vamos a concluir con Zoraida, que es venezolana, lleva años aquí, y la realidad de la inmigración, pues ha estado muy presente en el viaje del Papa, particularmente en Canarias, pero no solo, ¿no? Y bueno, pues se mira a la persona en su dignidad, en su riqueza, en lo que aporta, en su necesidad. Bueno, Zoraida quiere decir una palabra y una pregunta. Buenas noches, Monseñor Alberto. Bueno, como me conocen en la parroquia, soy inmigrante de Venezuela. Yo puntualmente en la parroquia tengo más de 10 años que inmigré y la actividad que el Padre ha realizado
junto a toda la inmigración ha sido maravillosa. Mi experiencia de la semana pasada, poder participar el día domingo en la visita del Papa, fue algo increíble. Y uno de los puntos que más me llegó, que el Papa tocó en cuanto a la inmigración, es que haciendo la comparación entre el discurso que dio en el Congreso en cuanto al tema de inmigración y después ver la misa que hizo en las Islas Canarias, eso me hizo entrar en una reflexión muy grande, porque en general nosotros los venezolanos hemos llegado a esta tierra maravillosa que nos ha abierto sus puertas, y siento que ha sido un regalo del Señor que nos... o sea, me refiero a que hay inmigrantes que han llegado en otras circunstancias totalmente distintas. Mi pregunta que le quiero hacer, ¿cómo cree usted que nosotros en esta población podemos seguir dando ese aporte al resto del inmigrante que llega con el Padre a esta tierra? No, muchas gracias. No, el tema de la migración es un gran tema y ojalá no fuera un tema. Ojalá que en muchos países la situación fuera tal que la gente no tuviera que salir. Hablando de Venezuela, por ejemplo, que tanta gente está fuera, ojalá la situación fuera distinta y nadie tuviera que salir, como era en el pasado, que la gente no salía, eran todos los que iban a Venezuela. Ahora son los que se van pues por diversas circunstancias, ¿no? Pero luego, como también Dios hace las cosas, estamos acostumbrados a ver la migración como un problema. Y sin embargo, yo creo que el Papa nos invitaba a verlo como una oportunidad, como una ocasión. Y es verdad, la presencia de los migrantes en muchísimas ocasiones es una bendición para todos. Y pensando en los venezolanos, en muchos sitios, y yo creo que también aquí en España, la presencia de los venezolanos, por ejemplo, para la Iglesia, es una bendición. Yo, antes de ser nuncio en Venezuela, estuve en Chile. Estuve 4 años y medio en Chile. Y Chile, aunque es un país de América Latina, es un país muy secularizado, ¿no? Con no tanta vida en las parroquias, con dificultades. Y por las circunstancias han llegado muchísimos venezolanos. Hay por lo menos 500.000 de venezolanos en Chile. Para la Iglesia chilena ha sido una bendición, porque han llegado con ganas de participar en la parroquia, los niños a la catequesis, los papás son catequistas, los venezolanos les gusta mucho cantar, todos los coros son de venezolanos. Y luego, por contagio, en las parroquias donde empieza a haber vida, también los chilenos se unen. Y aquí en España yo creo que también en muchas parroquias la presencia de los venezolanos es una bendición. Y uno llega a las primeras comuniones y hay un montón de niños venezolanos y colombianos y de otros. Y es una bendición, ¿no? Para trabajar juntos, para
caminar juntos, para construir juntos, para ser iglesia juntos, para ser misioneros juntos, para ofrecer al mundo algo grande juntos, ¿no? Y yo creo que esa es, y en ese juntos los migrantes tienen un papel muy importante, ¿no? Y qué bonito que se creen las condiciones, que es lo que invita el Papa, que se creen de una parte y de otra para que esto sea verdad, para que pues acoger, integrar, para colaborar. Luego, claro, él no entra en cuestiones ya de política y tal, eso ya no le toca al Papa, ¿no? Pero sí que haya una acogida, que haya, y que cada uno pueda poner al servicio de los demás lo que es, y es una aportación preciosa, ¿no? Y aquí recibimos mucho de los migrantes. Si no fuera por ellos, no sé yo dónde estaríamos, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces yo creo que nos ayudan a ese trabajar juntos, ¿no? Ese mirarnos todos como hermanos, ¿no? Que es tan importante. Hablaba antes, y el Papa lo ha mencionado, hablaba antes el alcalde también de la polarización, ¿no? En un ambiente donde cuesta tanto dialogar, yo lo veo también en Venezuela, ¿no? A veces, cuántos enfrentamientos, ¿no? Qué bonito caminar juntos, qué bonito ver al otro no como a un rival, sino como a un hermano, aunque piense distinto que yo, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos como Iglesia una tarea preciosa, ¿no? Vivir la comunidad siempre como fermento de una humanidad reconciliada, ¿no? Qué importante es la reconciliación, ¿no? Y en eso nosotros como Iglesia podemos aportar muchísimo, ¿no? Con todos, ¿no? Y colaborar para trabajar juntos, para caminar juntos, para construir juntos como hermanos esa civilización del amor, ¿no? Si no, la alternativa es el poder y cada uno que busca su propio interés y así no vamos a ningún lado, ¿no? Qué bonito, pues, estar en esa perspectiva de colaborar juntos, de vernos como hermanos y aportar todos al bien de la sociedad. Pues muchas gracias por esta intervención. Y solo una pregunta a don Alberto. La encíclica que ha escrito el Papa y que está ahí disponible para que podamos comprarla, ¿por qué nos conviene leerla? ¿Por qué es interesante? ¿Qué nos puede enriquecer? Nada, una invitación no solo a comprarla, sino sobre todo a leerla. Sí, no, es un gran mensaje que nos deja el Papa. El nombre es Magnificat Humanitas, la humanidad magnífica. Ese planteamiento positivo, la humanidad es magnífica y cómo hacer que podamos vivir todos esa humanidad magnífica, ¿no? Y la alternativa es o que Dios esté en el centro y construir juntos, o construir, dice el Papa, usa la imagen de la torre, que al final crea confusión y no conduce a nada, ¿no? Tantos desafíos, el Papa habla en concreto de inteligencia artificial, ¿no? Qué importante es que todo sea para el bien de la persona, no contra la persona, ¿no? Entonces es una encíclica que nos ayuda a unir fuerzas para el bien de la persona. Da un juicio sobre la sociedad donde ve que hay una crisis moral y espiritual porque nos hemos apartado de Dios, ¿no? Y cómo es muy importante volver a esas fuentes, a esa verdad, porque es lo que hace posible esa humanidad verdadera, ¿no? Y está llena de párrafos preciosos, muy propositivas, como una actualización de lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Qué contribución como Iglesia, como cristianos, hacemos también al bien de la sociedad, ¿no? Y al bien de la humanidad, de esta humanidad magnífica. Entonces es
lectura que hace bien, que llena el corazón, que nos hace conocer también al Papa un poquito más, porque ahí es mucho de lo que él está diciendo, ¿no? Y de ver pues qué gran misión tenemos como Iglesia, por la gracia recibida, qué gran misión para aportar para el bien de todos, ¿no? Y cómo nada de lo que es humano nos es ajeno, ¿no? Entonces, es una encíclica que yo creo que vale la pena trabajar y nos hace, a mí me ha hecho mucho bien y creo que nos hace mucho bien trabajarla y incluso, si hay ocasión, en pequeños grupos también, pues, profundizar y compartir el contenido, ¿no? Pues muchísimas gracias, tesoro de lo que hemos recibido, es decir, que lo que hemos recibido nos sigue enriqueciendo, ¿eh? Y es una gracia que no se queda en un qué bonito, sino en un camino que queremos caminar juntos, ¿eh? Juntos como comunidad parroquial, y ha sido una inmensa gracia, ¿eh? Ha sido una inmensa gracia y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es el Señor y lo que hace acontecer para confortarnos, iluminarnos y también llamarnos para ser instrumentos de su amor. Así que muchísimas gracias a don Alberto, al señor Nuncio, a mi amigo Alberto y también pues terminamos con una de María la Virgen y con la bendición del señor obispo. Rezamos a la Virgen: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Ahora en la salida